Ni bien entro. Ya, La primera parte, la parte de los... ¿te está grabando la reunión? ¿Por qué? Sí, sí, es que con eso voy a repasar porque yo no lo entiendo. Voy a ver la grabación y voy a estar repasando con eso. Ah, ya, ok. Ya, les expongo la primera parte. Ya yo expongo la segunda y Jessica te pone la tercera. Ya, ¿Cómo? ya, No, tienen que ya, poner todo. yo voy a exponer la segunda, claro, pues, la de los Ya, nodos. Y así como Jessica, ayer yo les voy a poner esa parte. ya, ya. Vete desde la primera diapositiva. La anterior diapositiva. Ya. Bueno, lo de definición ya es obvio, pues, ¿no? Pero como yo había implementado un ejemplo, les quería decir, pues, ya, las inferencias es el proceso mediante el cual se obtienen conclusiones determinadas a partir de un conjunto específico de premisas y se da cuando una conclusión deriva lógicamente de lo planteado en sus premisas. Se dice que esta se infiere de aquellas. Un ejemplo para identificar a las inferencias es cuando vamos caminando por la calle y vemos un árbol seco con hojas caídas y nos preguntamos en qué estación estamos, en lo cual concluimos que estamos en otoño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una premisa que en esta temporada del año el árbol se ve de esa manera. La palabra inferencia proviene del latín y se compone por el prefijo in, que significa hacia, y del verbo ferre, que significa llevar o conducir. Esto puede comprenderse como el proceso lógico que lleva de una premisa hacia una conclusión, la cual trata de descubrir el sentido lógico entre las premisas y las conclusiones. Las inferencias son el objeto de estudio primordial de la lógica. Ahora, vamos a ver la clasificación y organización según el tipo de razonamiento empleado para obtenerlas. Cuando nosotros inferimos, usamos un tipo de razonamiento determinado, el cual lo vamos a mostrar a continuación. En primer lugar, tenemos a las inferencias obtenidas por deducción. De acá pasamos de una idea general a una conclusión, de un dato particular, perdón, de una idea general a un dato particular. Acá usamos argumentos válidos. Estos argumentos válidos pueden ser seguros, probables o posibles, los cuales nos van a permitir extraer el sentido implícito de las premisas. Un ejemplo claro de esto es, si es hombre, es mortal. Porque estamos partiendo de un argumento válido. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tú crees que Carlos vaya a morir alguna vez? Y tú tienes una premisa, un argumento válido anterior, que los hombres son mortales, entonces infieres que sí, es seguro que Carlos va a morir porque es hombre y por lo tanto es mortal. Ahora, las inferencias obtenidas por inducción, estas inferencias son totalmente lo opuesto al anterior, porque parten de datos particulares hacia una conclusión general, la cual busca obtener dicha conclusión universal, general, a partir de las premisas singulares o particulares. Un ejemplo claro de esto es que la premisa, en premisa tenemos, mi perro tiene pelaje. La conclusión sería, probablemente todos los perros tienen pelaje, porque el patrón repetido es el pelaje. Ahora tenemos a las inferencias obtenidas mediante probabilidad, la cual consiste en hallar conclusiones que sean más o menos posibles a partir de las frecuencias con las que se producen o manifiestan dichas premisas. Un ejemplo claro de esto es que Mario me visita todos los días desde que estoy enferma. Probablemente venga mañana. La premisa que se repite con frecuencia es Mario me visita todos los días desde que estoy enferma. Por lo tanto, concluimos que probablemente venga mañana. Por último, tenemos a las inferencias obtenidas mediante el razonamiento estadístico, las cuales parten a partir de un porcentaje conocido de elementos o de datos y concluye en la posibilidad de que ciertas condiciones sean satisfechas. Un ejemplo de esto es que
Si de una población de 100 personas 70 no comen carne, es posible afirmar que la mayoría de la población es vegetariana, porque partimos de un dato estadístico y concluimos en una condición o en una posibilidad. Un dato muy importante es que la validez de una inferencia no radica en la verdad o falsedad de sus premisas, es decir, las premisas, es decir, las conclusiones pueden ser o no verdaderas. Lo importante o lo válido es el razonamiento que empleamos para conectar las premisas y llegar a las conclusiones. Así es posible obtener las conclusiones verdaderas o falsas a través del procedimiento válido elaborado de la inferencia. Eso es todo. Ya creo que tú vas a poner eso. Tú no ibas a poner eso, Juliana. No. Pero era somos la varios, parte. Bruno. Somos varios, ¿por qué solamente los, nosotros 3? Los módulos. Sí, pero somos 6. ¿Por qué vos solamente vamos a poner nosotros? Alguien que quiere exponer lo de las inferencias inmediatas. Y a las inferencias inmediatas son aquellas conclusiones que se saca a partir de una misma premisa, ¿no? O sea que en la misma premisa va a estar la conclusión. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo dice que algunos poetas son ateos, lo que se puede concluir que algunos ateos son poetas. La premisa dice que ningún idealista es pragmático, podemos concluir también que ningún pragmático es idealista. Cambia, por favor, la... Además, también en las inferencias inmediatas, como observamos en los ejemplos, no cambia ni la calidad ni la cantidad, sino solamente el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado. Y estas se infieren por definición. Ese es el dato que tienen que agregar, chicos, que no cambia la calidad ni la cantidad, sino el orden del sujeto y el predicado. Y las mediatas, a diferencia de las inmediatas, solo se basa en una premisa para llegar a una conclusión. Y se infieren mediante las reglas. Como se observan en los ejemplos, algunos abogados son limeños. No, las mediatas derivan de 2 o más premisas. Ay, sí, de 2 o más premisas. 2 o más premisas. Ajá, sí. Jessica, ¿qué pasa? Claro. Ya, bueno, y aquí sí cambia la cantidad y la cualidad del mismo modo el sujeto y el predicado. Luego hacen las reglas y entramos a los modos. ¿Quién va a poner los modos? Yo, pero me gustaría que me enseñen a leer el ejemplo. Por favor. El de los modos. Ya, mira. Bruno, hay que leer los ejemplos que agregamos ayer para que los chicos puedan entender. Sí, pero estoy diciendo, mira, este modus, el ponendo, ponens, todo lo que sea ponendo o ponens va a ser afirmar. Y todo lo que sea tolendo o tolens va a ser negar. Por ejemplo, este modus significa que nosotros vamos, que afirmando, afirmamos. O vamos a afirmar, afirmando. Cualquiera de los dos. ¿No? Dice que, por ejemplo, tenemos 2 premisas, ¿ya? La premisa P, que es hace calor, y la premisa Q es te llevo al río. Entonces, si hacemos la primera premisa de P implica Q, porque acá siempre se van a ver implicaciones, se dice que si hace calor, te llevo al río, ¿no? O sea, haces tú esa promesa. Y en la segunda premisa que te ponen solamente P, o sea que hace calor. En conclusión, podemos decir que la conclusión es Q. O sea, si la premisa 2 es P, la conclusión es Q. Porque si se cumple P de que hace calor, entonces te va a llevar al río. ¿Se ha entendido? Sí. O sea, este modo básicamente es solo afirmando. Si tú Claro, afirmas en este modo, por tú vas a consiguiente se debe afirmar el afirmar la otra. consecuente para poder afirmar el antecedente.
Recuerden que la primera letra es el antecedente y la segunda es el consecuente. Entonces, si en la segunda premisa están afirmando el antecedente, entonces en la conclusión van a afirmar el consecuente. Claro. Pero sí se tiene que afirmar el consecuente. Si se afirma solamente el antecedente, perdón, se tiene que afirmar solamente el consecuente. Si se afirma, se tiene que afirmar solamente el antecedente, porque si se afirma solamente el consecuente, no hay conclusión, porque te Claro, puede llevar al río, pero no dice si hace calor. De repente te ha podido llevar, pues, con, no sé, con otro clima, pero se tiene que cumplir P para que se pueda cumplir Q, porque es una implicación. Fácil, el profesor nos puede querer marear y nos da un ejemplo así en el que no Pero, pueda tener conclusión. no, claro, claro, y ahí si nos deben da, darse si nos da de cuenta. replicación, si nos da de replicación, decimos que en este caso, ya pues hacemos una Por eso, contraposición. Decimos que se tiene que cumplir Q para que necesariamente se cumpla P. o sea, le tendríamos que decir que usando este modus no se puede llegar a una conclusión. Claro, de todas Sí, maneras, la regla del ponendo pones es que se tiene que afirmar el antecedente Antecedente para llegar al para consecuente. Claro, poder y eso afirmar básicamente se basa esa regla. consecuente. Ujú. Claro, pues, o sea, se tiene que afirmar el antecedente para afirmar el consecuente. Si tú niegas el antecedente, por lo tanto, el consecuente también es negativo. O sea, si tú dices, si no hace calor, entonces no te llevo al río. ¿Se entendió esta parte? sí. Sí. Ya, entonces pasemos al otro. Ahí está, por ejemplo, acá hay un ejemplo en negación. La proposición P es hace frío y Q es el lago se helará. Entonces, si la premisa 1 es negación de P implica negación de Q, la premisa 2 es negación de Q, la conclusión sería, perdón, negación de P, la conclusión sería negación de Q. Si no hace frío, entonces el lago no se helará. La premisa 1, la premisa 2, no hace frío, en conclusión, el lago no se helará. ¿Se entendió? Sí. Sí, Y hay que profesor. pasar. Ahora en Toledo. Ya. Ese modo se basa en el consecuente. Ese modus dice que negando, negamos. Negando el consecuente, negamos el antecedente. Claro, pues. O sea, vamos a negar negando. ¿Me entiende? Ejemplo, Ya. Si tiene, acá dice la premisa 1, tiene luz propia. P tiene luz propia, Q, el astro es una estrella. Entonces, como premisa 1 te dan que P implica Q. Entonces decimos que si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. Pero la premisa 2 te dice negación de Q. O sea, acá vamos a negar el consecuente para que se pueda negar el antecedente. O sea, esto es negación. Lo que es todo es negación. Para negar el antecedente tenemos que negar el consecuente. Entonces, si la premisa 2 es que el astro no es una estrella, en conclusión, no tiene luz propia, porque dice que solamente tienen luz propia los astros que son estrellas. ¿He entendido? ¿O no mucho? Sí, sí. sí, Yo lo que más quiero es que nos ayuden a leer los ejemplos, nada más. Ya después lo otro es tratar de leerlo con tus palabras. Ya. Acá el modus ponendo tollens. Acá vamos a negar afirmando. Ojo, la conclusión tiene que ser negación, porque acá dice tú niegas afirmando. Ya, por ejemplo, A va a ser te llevo al cine y B va a ser te llevo a comer. Ya, en esta disyunción fuerte es o te llevo al cine o te llevo a comer. Cualquiera de los dos. Si yo quiero negar algo, tengo que afirmar en esta regla. Entonces yo te digo, te llevo al cine. En conclusión, sería que no te llevo a comer.
¿Me entienden? En todo caso, si yo quisiera decir, te llevo a comer, en conclusión, no te llevo al cine. Viceverso es entonces. Claro, pues la idea es que tú afirmes que afirmes un componente para que puedas tener tu Claro, que se conclusión. afirma una cosa y se niega la otra. Claro, afirmas para negar, exacto, afirmas para negar. Ahora cambia el otro, por favor. Acá, en esta regla, niegas para afirmar. O sea, es viceversa a la anterior. Acá vas a afirmar negando. Por ejemplo, los mismos ejemplos. A es te llevo a comer y B, no. A es te llevo al cine y B te llevo a comer. ¿Ya? Tú para que quieras afirmar algo tienes que negar uno de los componentes. La segunda premisa es negativo P o negativo A, o sea, de que no te llevo al cine. En conclusión, te voy a llevar a comer. ¿Me entienden? Sí, sí, O sí. sea, esto básicamente es, si tú vas a negar en la segunda premisa 1, en el resultado tienes que afirmarlo. Y si tú vas a afirmarlo en la segunda premisa, en la conclusión debes negarlo. Así se trabaja este modo. Claro, claro, sí, Claro. así es. Ujú. El primero tienes que afirmar para negar y en el segundo tienes que negar para afirmar. Es como te digo, como el ejemplo, pues, te voy a llevar al cine, en conclusión, no te llevo a comer. O sea, afirmo para negar en la conclusión. Y acá tengo que negar para afirmar. Acá te digo, ¿sabes qué? No te llevo al cine. En conclusión, sí te llevo a comer. O sea, ese es el orden. ¿Se entiende? Ya, Sí, sí. ya a partir de acá es la tercera parte. Ya. Ya. Validez de una inferencia. Se dice que una inferencia es inválida cuando es contingente o contradictoria. Es decir, contingente cuando tiene combinaciones de verdaderos y falsos en la matriz y contradictoria cuando todos sus valores son falsos. Un ejemplo de una validez, de una invalidez de una inferencia. Todos los médicos son pacientes. Algunos pacientes padecen de SIDA. Como conclusión, tenemos que algunos médicos padecen de SIDA. Como nos hemos dado cuenta en esta inferencia, la palabra paciente tiene en ambas premisas un significado diferente. Como persona calmada, serena, controlada y como persona que padece de una enfermedad. Luego tenemos la inferencia válida, que es la tautológica, que todos sus valores deben arrojar verdaderos en la premisa principal. Es decir, lógicamente una inferencia es válida o verdadera si y solo si la verdad de las premisas implica o garantiza la verdad de la conclusión. Es decir, cuando la afirma la conclusión se deduce necesariamente lo que afirma la premisa. Ejemplo, todos los mamíferos son verdaderos. Luego tenemos todos los camellos son mamíferos. Y como conclusión tenemos que todos los camellos son vertebrados. Es decir, esta inferencia es válida o lógicamente verdadera porque lo afirma la conclusión. Se deriva necesariamente de las premisas, es decir, siendo las premisas verdaderas, la conclusión también es verdadera. Solo en este caso una inferencia es válida. Luego tenemos la ley del silogismo hipotético, que es un esquema de razonamiento que ritme como un punto de partida una premisa hipotética, es decir, condicional. Tiene este siguiente esquema. P implica Q, luego tenemos en el segundo Q implica R. Entonces vamos a tener como conclusión que P implica R. En ejemplo, si corro, entonces llego más temprano. Sería P implica Q. Si llego más temprano, se formaliza como Q, entonces acabaré más rápido mi trabajo. Aparece una nueva que sería R. Luego tenemos como conclusión, si corro, entonces acabaré más rápido mi trabajo, que sería como la conclusión que se encuentra en el esquema clásico, que es P implica a R. Luego tenemos el silogismo categórico, que está compuesto por tres proposiciones categóricas.
son un tipo de argumento deductivo, es decir, un argumento en el cual la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, suponiendo que este sea válido. Todo silogismo categórico tiene 3 términos y cada uno de ellos se usa 2 veces en las 3 preposiciones que componen el silogismo. Es decir, el predicado se usa en la premisa mayor y la conclusión, el sujeto en la menor y la conclusión. El término medio se usa en las 2 premisas, dependiendo de la clase de preposición que conste el silogismo. Tenemos un ejemplo. Como primera premisa, todos los cuerpos celestes están en el espacio. Como segunda premisa, todos los planetas son cuerpos celestes y como conclusión, todos los planetas están en el espacio. Se está cumpliendo que el predicado se está usando en la premisa mayor y en la conclusión, el sujeto en la menor y en la conclusión, y en el medio se usan las 2 premisas. Luego tenemos la estructura, que se encuentra en el término mayor, término medio y término menor. Se representa el término mayor como P, el término medio como M y el término menor como S. Tanto que el término mayor también la hace de predicado en la conclusión, el término medio desaparece en la conclusión y el menor es el sujeto en la conclusión. Luego aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos ningún piurano es sureño. Piurano significaría el término mayor y sureño el término medio. Luego en la premisa 2 tenemos todo tacneño es sureño. Tenemos que tacneño es término menor, asimismo sujeto, y sureño es término medio. Y como conclusión tenemos que ningún tacneño es piurano. Tacneño, como ya sabemos, es término menor y sujeto, y piurano es predicado y término medio. Es decir, ningún P es M y todo S es M. Como conclusión, ningún S es P. Esto lo vamos a observar en las figuras del silogismo. Luego aquí ya tenemos las reglas en las figuras. Como sabemos, M significa el término medio, P el término mayor y predicado, S el término menor y S sujeto. Se dice que teóricamente las 3 primeras figuras se les atribuye a Aristóteles y la cuarta se le atribuye a Claudio Galeno. Entonces, en la primera figura, el término medio es sujeto, mientras que en la premisa menor es predicado. En la segunda figura, el término medio en ambas premisas es predicado. En la tercera, el término medio en ambas premisas es sujeto. Y en la cuarta premisa, el término medio de la premisa mayor es predicado y de la menor es sujeto. Ahora, como observamos en las 4 conclusiones, nos damos cuenta que tiene la misma estructura. Las 4 tienen la misma estructura, que indica con el término menor y termina con el término mayor. Es decir, inicia con el sujeto y termina con el predicado. Ahora, si el profesor nos dice que gráficamente cómo se pueden representar estas figuras, es que aquí se unen los 2 términos medios, luego el término medio con el término menor, que sería para acá, y el término medio con el término mayor, que sería así. Luego en la siguiente figura quedaría como una C inversa. Acá del mismo modo. Y acá como una Z. Se dice que la primera y cuarta figura son figuras inversas. Y ahí quedaría. Y también hay que recalcar que las M no van en las conclusiones. No, pues así como lo mencioné aquí anteriormente. El sujeto en la premisa menor. ¿Dónde está? El término medio desaparece en la conclusión. O sea, no puede ir el término medio en las conclusiones, solamente trabajan con S y P. Ajá. Y estas son las letras que se le atribuye ahí. Eso es importante mencionarlo. Ya entonces, algo así se supone que
tiene que ser la exposición. Obvio, cada uno puede buscar sus propios ejemplos, ¿no? O puede Sí, sí. buscar algo más que añadir. O sea, no estaría mal, al contrario, o sea, sería chévere que se pueda añadir unos conceptos más de lo que se puede ver en la diapositiva. Muy Claro, probablemente no expongamos hoy, ¿no? Por tema de tiempo, pero no estamos seguros, así que por si acaso todos hay que estar listos. Si exponemos el viernes, pues en buena hora, no mejor. Ya, eso Pero es toda la exposición para dejar de grabar. claro,